Proseguimos con el estudio de la materia metodología de la investigación. Estamos en la unidad tercera, el proceso de investigación. El tema que abordaremos hoy, las citas textuales. En el manual APA, American Psychological Association, señala que una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. Puede ser, por ejemplo, un libro, una revista o un periódico, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie o al final del texto como en otros estilos. En el estilo Chicago, en el estilo Turabian, por ejemplo, tú vas a encontrar que en los trabajos académicos los tesistas o proyectistas citan las fuentes, citan de manera textual la afirmación de algún escritor, de algún autor, de alguna autoridad que ha escrito el texto al que hace referencia por medio de una nota al pie o una nota al término de su trabajo, pues en el estilo APA ya no se utiliza de esa manera, sino se usan paréntesis dentro del texto. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación de su escrito, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Es decir, tienes tu tesis y mientras vas desarrollando los párrafos, harás referencia a lo que dice cierto autor. Pero al mismo tiempo, al final de tu tesis o de tu proyecto de grado, hay una lista de todas las citas, de todas las referencias bibliográficas que tú estás utilizando a lo largo de tu trabajo académico. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor, cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, es decir, ya no enfatizando en lo que dice el autor, sino quieres enfatizar lo que dice el texto mismo. Cuando quieres hacer referencia a una frase, a una teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para que configures la cita como se va a poder ver en las siguientes diapositivas. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará entonces según el énfasis. Si tu énfasis es el autor, entonces pues citarás de cierta manera. O si tu énfasis es en el contenido de lo que estás utilizando, entonces lo citarás de otra manera. En el estilo APA, cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.
Aquí tenemos un ejemplo. Citas de menos de 40 palabras. Y como podrás ver, este es un ejemplo de una cita donde el énfasis está en el autor, en lo que dice. Entonces el tesista o el proyectista, el estudiante, quiere respaldar lo que está diciendo, quiere apoyarse en lo que dice una autoridad académica, una autoridad, un escritor de un libro. Entonces, el énfasis está en el autor. Por lo tanto, el formato APA nos recomienda hacerlo de esta manera. Como podrás ver, hay una referencia al autor al inicio de la cita. Podrás ver el apellido del autor. En este caso se trata del señor Michio Kaku, pero figura su apellido, que es Kaku. El año en que escribió lo que afirma, 2009. ¿Y qué es lo que afirma? Lo que afirma entonces está entre comillas. Y el tesista o el proyectista ha extraído esto y lo está citando aquí. Y esa extracción, entonces lo está colocando textualmente, así como dice, pero entre paréntesis. Bien, al final de la cita se coloca el número de la página, terminando con un punto. Y luego puede continuar escribiendo lo que falta complementar en la idea con la que había comenzado el tesista o el proyectista. Cita de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Como podrás ver aquí, la diferencia es que el apellido del autor está al final de la cita. Primero está la cita textual, que está entre comillas. Comienza en este caso con la frase, esto significa que, coma, en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea cosas en lejanos confines del universo. Y prosigue, ¿verdad? Si es que va a omitir algunas partes, entonces tiene que haber puntos suspensivos. Y prosigue la idea hasta donde necesita el tesista o el proyectista citar. Cuando termina la cita, entonces cierra con paréntesis. A continuación, entre paréntesis tiene que colocar el apellido del autor, que es el señor Michio Kaku. En este caso aparece solamente el apellido, Kaku, el año, la página del texto de donde ha extraído esa cita. Y prosigue con lo que ha estado diciendo en este párrafo. Citas de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis. ¿El énfasis va a estar en el autor o el énfasis va a estar en el texto? Entonces aquí hay unas sugerencias cuando tu cita sea de más de 40 palabras. Veamos el ejemplo. En este caso está enfatizado el texto mismo. Por lo tanto, los datos del autor van al final. Como podrás ver, el texto citado no viene entre comillas. Más bien ha sufrido una sangría.
que está al mismo nivel del inicio de la primera letra del anterior párrafo y de los párrafos siguientes. Entonces se escribe toda la cita, todo lo que se ha extraído. A continuación se finaliza con un punto y luego de esto se abre paréntesis, se apunta, se escribe el apellido del autor, hay una coma, el año en el que fue editado o publicado su escrito, en este caso 2009, una coma, una P y un punto que significa página y el número de página. A continuación se cierra con paréntesis. Y luego el escritor, el tesista, el proyectista continúa con lo que quiere expresar, ¿verdad? Siguiendo la idea que corresponde. Citas de menos de 40 palabras. Con énfasis en el autor. Referencia al autor al principio de la cita. Entonces, como podrás ver, está primero el apellido del autor, entre paréntesis el año en que fue publicado su escrito. Puede decir, expresa o dice, dos puntos aparte y la cita textual de lo que dice. La cita tiene que ser con sangría, al mismo nivel de la primera letra de los párrafos precedentes y párrafos siguientes. La cita termina con un punto, se abre paréntesis, una P para página y el número de página y luego se cierra el paréntesis. Entonces, esta es una cita de menos de 40 palabras en el estilo APA. Esto es extraído del mismo manual APA, que puedes obtenerlo en la plataforma virtual de nuestra universidad. Pero puede ser también otro caso, que no vas a referirte textualmente a lo que dice un autor, sino que lo parafraseas, es decir, expresas lo que dice el autor pero con tus propias palabras. Las normas APA expresan que en la cita de parafraseo o de paráfrasis se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor, es decir, en las propias palabras del tesista o del proyectista. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. ¿El énfasis va a estar en el autor o el énfasis va a ser en el texto? Entonces vamos a ver a continuación los ejemplos correspondientes. Cita con énfasis en el texto. Ahí vemos entonces cómo se ha citado lo que expresa el autor, pero parafraseado, es decir, en palabras del tesista, en palabras del proyectista, en palabras del estudiante. Terminando la paráfrasis, abre paréntesis, anota el apellido del escritor, del autor, en este caso es el señor Kaku, hay una coma, a continuación el año en que fue publicado, el texto de donde está extrayendo la cita y la está parafraseando, y cierra paréntesis y termina con un punto. Y prosigue con lo que estaba diciendo, prosigue concluyendo con la idea con la que había comenzado el tesista. Aquí encontramos un ejemplo de una cita de parafraseo, pero con énfasis en el autor. Referencia al autor al inicio de la cita. Como podrás ver, el tesista ha estado diciendo, en ese momento si algo sucede a un electrón,
se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo. Y a continuación ha parafraseado lo que dice el señor Kaku, ¿verdad? Entonces, anota el apellido del autor y el año y parafrasea lo que dice el señor Kaku. Reglas según número de autores. Recuerda que estamos bajo el formato APA. Dos autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por I. Si se publica en inglés, por I, pero que se utiliza en el inglés. Por ejemplo, los autores Rosenblum y Kuttner en el año 2010 afirman que es posible tales cosas. Entonces, como podrás ver, Rosenblum es un autor y Kuttner es el otro autor. Otro ejemplo, puntos suspensivos, es necesario hacer esas consideraciones. Y entre paréntesis, los apellidos de los autores, Rosenblum y Kuttner, 2010, cierre paréntesis. Entonces, como puedes ver, estos son ejemplos cuando tienes que referirte a dos autores. 3 a 5 autores. La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. La primera vez. Posteriormente se cita solo el primero de los apellidos, el primero de los varios que afirman la cita, la referencia que tú estás tomando, ¿no? Y se agrega et al, seguido de punto. Como ves en el ejemplo, ¿no? Paréntesis, et al, punto, paréntesis y punto. Ejemplo, Reimers, McCamish, Mackenzie y Mark, 2009. Aseguran que se ha podido evidenciar en varios experimentos y bueno, no se ha seguido citando lo que sigue, por lo tanto hay puntos suspensivos. Reimers et al. 2009 refieren que es importante, ¿verdad? Cuando se vuelve a citar, entonces ya, solamente el apellido del primero, con et al. punto, año del escrito y lo que dice. Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos. Reimers, bueno, entre paréntesis, McCamish, Mackenzie y Mark, año 2009, puntos suspensivos y se ha extraído una parte que es necesaria citarla en el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, no se plantean otros caminos posibles. Paréntesis, Reimers et al. Punto, coma, el año 2009, cierre paréntesis y punto. Reglas según número de autores, autor corporativo. En el caso de que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Recuerda que en tu investigación académica vas a encontrar textos que van a servir para tu trabajo académico, pero cuyo autor no es solo una persona, sino es todo un equipo de profesionales que han elaborado ese texto. Por lo tanto, el propietario de ese texto es una corporación, es una organización. Entonces, es un autor corporativo. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. En este caso vemos un ejemplo de un texto que fue elaborado por la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo se cita? Según la Policía Nacional, entre paréntesis, PONAL,
coma 2010, cierre paréntesis, puntos suspensivos, coma, los homicidios y bueno, lo que continúa, ¿no? Y vuelves a citar, entre paréntesis, Policía Nacional, corchetes, Ponal, coma, año 2010, cierre paréntesis, punto. Esto para el caso de que lo que vas a citar corresponde a un autor corporativo. Si no se sabe quién es el que lo dice, el autor es anónimo. En vez del apellido se coloca la palabra anónimo. Entre y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores. Reglas según número de autores. Cita de una cita. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking, este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, entonces se citaría de esta manera. Penrose, como se citó en Hawking, año 2010, todo eso entre paréntesis, piensa que las matemáticas y lo que corresponde, ¿verdad? Y si la cita es aún más larga, pero solo estás tomando una parte, puntos suspensivos, entre paréntesis. Aquí tenemos más ejemplos de las normas APA para referencia de fuentes. Ejemplo de un libro con dos autores estilo APA. Siguiendo con los ejemplos. Ejemplo de una referencia con relación a una tesis estilo APA. Como citas entonces lo que está en una tesis con el estilo APA. Fíjate en las características. Más ejemplos. Cuando tienes que citar de un artículo de una sección de un periódico y esta cita es con el estilo APA. Estás tú utilizando ese estilo. Entonces, ¿cómo puedes referirte? ¿Cómo puedes hacer referencia a esa fuente? Más ejemplos de las normas APA para referencia de fuentes. Ejemplo de una ponencia, de una conferencia, congreso o una reunión. Y tú lo vas a citar con el estilo APA. ¿Cómo tienes que hacerlo? Prosiguiendo, aquí tenemos un ejemplo de un libro sin autor consultado electrónicamente. Esto ha sido entonces extractado de un libro sin autor, pero consultado electrónicamente. Y tu cita, tu referencia es bajo el estilo APA. ¿Cómo lo haces? Esto es una interesante aventura poder entrar en este tema, familiarizarse poco a poco y te familiarizarás mucho más, especialmente cuando ya redactes el documento final, ya sea tu tesis o proyecto de grado. Soy Freddy Gustavo Catari y te invito a la siguiente sesión. Gracias por tu atención.